Enfoque femenino, con el tema Las pérdidas y el duelo en tiempos de pandemia. En vivo con Coach en PNL Adami Corro y como invitada especial, psicóloga Ernestina Tania. Enfoque femenino, con el tema Las pérdidas y el duelo en tiempos de pandemia. En vivo con Coach en PNL Adami Corro y como invitada especial, psicóloga Ernestina Tania. Hola, ¿qué tal, amigas? Les doy la más cordial bienvenida a tu programa de cada lunes. Y bueno, pues hoy Enfoque Femenino está retomando un tema que porque tú nos los pediste, lo estamos trayendo nuevamente, además que tuvimos, bueno, pues unos problemas de conexión la semana pasada, pero es un tema del día de hoy. Estamos hablando sobre duelo que estamos viviendo en la pandemia. Y para eso, pues le damos nuevamente una cordial bienvenida a la psicóloga Ernestina Varela López. Hola, Ernestina, muy buenos días. Hola, Dami, buenos días, gracias por la invitación. Aquí estoy para apoyarlos con el tema de pérdidas y duelos. Muchísimas gracias. Muy, muy puntual este tema en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, todos, desafortunadamente, hemos perdido amigos, familiares, conocidos. Y no solamente hemos perdido familiares, sino también negocios. Hay una gran cantidad de cierre de negocios, desempleo, y todo esto, por supuesto, que son pérdidas. ¿Cómo podemos, desde el punto de la tanatología, ayudarnos a sobreponernos o entender este proceso? Ok, Yadami. Pues más que nada es importante tener un conocimiento sobre el tema, sobre pérdidas y duelos. Eso es muy importante, más que nada en esta época de pandemia, porque pues estamos viviendo por muchas pérdidas. Entonces, eh, cuando uno tiene una pérdida muy fuerte, luego no se sabe qué sentir, no se sabe qué se puede hacer o cuáles son los pasos siguientes. O he tenido pacientes que me dicen, es que siento como si estuviera enloqueciendo, o sea, no sé qué rumbo tomar. Entonces, algo que ayuda mucho para sobreponernos es saber sobre los duelos, saber sobre el proceso de duelo. Y para ello, pues claro, entrando así de lleno a este punto, es importante saber qué es un duelo. Un duelo es un proceso que tenemos que a partir de una pérdida. Entonces, una pérdida puede ser un fallecimiento de un ser querido, una ruptura amorosa, puede ser el perder un negocio. Entonces, entramos en un proceso y se le llama proceso porque tiene pasos y llega a un fin. O sea, no significa que un duelo sea para toda la vida, sino más bien tiene un inicio y tiene un fin. Y es un camino que nos permite adaptarnos a una nueva realidad, a una realidad donde ya no se encuentra nuestro ser querido, donde el negocio que a lo mejor teníamos muchas expectativas sobre él ya no está, donde a lo mejor si perdimos la salud, porque ese también puede ser una pérdida, también hay notar que a lo mejor va a haber un cambio en la nueva realidad. Entonces, eh, cada uno va a tener un proceso diferente, dependiendo la personalidad, dependiendo las pérdidas, dependiendo el tipo de pérdida. Y aquí el objetivo también sería ir identificando qué duelo es el que estoy teniendo. O sea, si uno tuvo el lamentable fallecimiento de un ser querido y ahora que están falleciendo muchos por COVID, va a depender cómo pasó. O sea, el duelo va a depender de cómo pasó esa pérdida. Hay pacientes que tardan mucho tiempo con COVID y lamentablemente fallecen en el hospital o fallecen en casa. Entonces,
ahí el impacto es diferente. Hay personas que han salido más impactadas cuando ven cómo fallecen sus seres queridos, cuando fallecen en casa. Y hay personas que no lo sienten tan fuerte, por así decirlo, si falleció a lo mejor en el hospital, porque no vio eso que sucedió de verlo fallecer. Tienen un poquito de menos dificultades, por así decirlo. Esto no quiere decir que no se sientan mal, porque sí, se sienten también muy mal de que les entregan pues las cenizas o les dicen que falleció su ser querido. Entonces, también otro de los factores es el cómo sobrellevan las pérdidas, algo que se llama resiliencia, o sea, es la fortaleza que tenemos en cuanto a los acontecimientos dolorosos que vivimos en nuestra vida. Entonces, ese es otro factor. Entonces, también el proceso de duelo va a depender de diferentes factores. No es lo mismo una niña que fallezca, que falleció su papá, y la niña tenía 10 años y falleció su papá, a un adulto que falleció a lo mejor su mamá. O sea, va a ser muy diferente. Entonces, ahí también es importante tomarlo en cuenta. Y por otro lado, dentro del proceso de duelo hay etapas. Entonces, se consideran varias etapas. Son 5 etapas por lo general. Y está la etapa de negación, que es la primera, cuando entramos en una situación muy dolorosa de no lo puedo creer, aunque conscientemente sabemos que está pasando la pérdida, nuestras emociones todavía no lo detectan, todavía no, o sea, entran como en shock o como en colapso. Entonces he tenido pacientes que dicen que sienten mucha tristeza, que sienten mucho enojo, que sienten miedo, frustración, y hay veces en que no saben ni qué es lo que están sintiendo. Entonces están en un momento de negación. O hay pacientes que están en negación y resulta que sienten que a lo mejor su ser querido va a entrar por la puerta en cualquier momento y que lo van a ver. O que se fueron a un viaje y que en algún momento van a regresar. Entonces, esa es negación. Claro, sí hay extremos, ¿no? O sea, en una negación muy fuerte sería que verdaderamente esa persona se crea que va a regresar la persona, ¿no? Que falla. Muy raro, ya es cuando hay algo más ahí que está afectando a la persona. Pero por lo general, y algo que entra en la normalidad, es que podemos sentir esa negación y sabemos que ya falleció nuestro ser querido. O sea, a lo mejor nos vamos a dormir, despertamos y decimos, ay, falleció. Entonces son como momentos de negación y eso es muy normal. Son momentos que todos pasamos, que todos vivimos y es bueno identificarlo. El siguiente paso es enojo. Vamos a sentir mucho enojo, a lo mejor contra los médicos, contra de la pandemia, contra de nosotros mismos, o sea, podemos sentir mucha culpa. Entonces, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu como que dice, ok, está pasando algo que no estuvo bien y yo quiero sacar todo el enojo, ¿no? Y entonces sale mucho enojo. Hay formas de irlo trabajando, o sea, el enojo nos sirve para mucho. Por ejemplo, tengo pacientes que fallecieron sus seres queridos y se sienten muy enojados. Y entonces yo los empiezo a orientar para que ese enojo también salga de la forma más positiva, que sería poniendo límites. O sea, tengo pacientes que fallecen sus seres queridos y les cuesta trabajo de por sí ya está difícil la situación de que falleció su ser querido y ya tienen una situación ahí donde les ha costado trabajo poner límites. Entonces, también empiezan a poner límites, empiezan a expresar sus molestias, empiezan a superar miedos con ese enojo, empiezan a aventarse a cosas diferentes. Entonces, ese enojo hay que dirigirlo para que se vaya a lo más positivo posible y por otro lado, hay que hacer que ese enojo salga, ¿no? O se exprese. Hay muchas veces en que en fallecimiento de seres queridos o en pérdidas de negocios, muchas veces como que no se acredita o no se acepta que una persona se enoje, ¿no? Es como si no validáramos la emoción. Por ejemplo,
vemos personas que están sufriendo por una pérdida y a lo mejor les decimos, no te preocupes, con el tiempo, o sea, no tienes por qué sentirte así, o tu ser querido, imagínate cómo si te ve así todo enojado, o, o sea, no se valida ese enojo. Y en nuestra sociedad se cree que el enojo no es bueno, que pues que te enojas pierdes, ¿no? O si te enojas, nadie te va a respetar, cosas así se llegan a decir. Y más cuando pasamos por pérdidas, o sea, no se llega a validar tanto esas emociones. Entonces, en terapia o con un grupo de apoyo se puede validar esa expresión de emoción, o sea, este enojo, sacarlo, liberarlo y dirigirlo hacia algo positivo para que no sea como autodestructivo. Ya después de esa etapa pasamos a la negociación. Es un momento como que vamos aceptando que hay una pérdida, que tengo un dolor, que extraño a mi ser querido, que cambió todo, que a lo mejor tenía hábitos con mi ser querido y ahora pues esos hábitos ya no están. Por ejemplo, hace poco atendí a una pacientita que falleció su novio y me dijo ella que pues sentía que pues ya estaba sola, ¿no? ¿Cómo era posible que falleció su novio por COVID y que ahora pues ya no, o sea, iba al mercado con él y ahora ya no está? Entonces, estamos trabajando para que se sienta más acompañada, para que sí saque su enojo, saque su tristeza, porque en la etapa de negociación hay tristeza, hay enojo, hay culpa también, como que acepta y no acepta y se empieza a adaptar. Entonces, ahí en esa etapa se necesita trabajar mucho con ir como empujando un poquito más a que se pueda adaptar a la realidad, a una nueva realidad sin su ser querido. Ya después llega la depresión y en esos momentos hay muchas personas que recurren a psiquiatría o recurren a la valeriana o recurren a muchos remedios caseros que sí en cierto momento funcionan. Nada más que es importante identificar que esa depresión muchas veces no es tan necesario como automedicarse o medicarse en psiquiatría. Em, ¿Por qué? Porque es una depresión que se identifica el porqué de esa depresión. O sea, está deprimida porque falleció su ser querido. A lo mejor no tiene ganas de hacer actividades o le cuesta trabajo dormir o le cuesta trabajo comer. Entonces, no significa que tenga que permanecer en ese estado, claro que no, sino más bien que se necesita trabajar con terapia, se necesita trabajar expresando lo más que se pueda para que no le quede ni una gota de enojo, ni una gota de tristeza. Entonces, en un momento de depresión, también van a haber momentos en que uno se quiera aislar. Si el aislamiento es muy fuerte, ahí son focos rojos, ¿no? Entonces la persona tiene que empezar a salir un poquito y expresar lo que siente. En dado caso de que a lo mejor no se aísla tanto, que es una persona que sigue yendo a trabajar, pero se siente triste, que puede hacer sus actividades cotidianas, ahí decimos que no es tan foco rojo, ¿no? O sea, no hay tanto problema. Sin embargo, esa depresión la está permitiendo que esté consigo misma. Entonces, al estar con uno misma, podemos decir, ok, extraño a mi ser querido, ahora quiero hacer esto, ahora me hace falta hacer esto otro. Entonces es un momento en donde podemos como reevaluar qué necesitamos para nosotras mismas y de esa manera se va saliendo de la depresión. Ya después de la depresión llega la aceptación y la aceptación es ya está esta realidad donde no está mi ser querido, ya sé que voy a hacer ciertas actividades y no está. Y al llegar a esa aceptación, suele pasar que puede generarse cierta culpa de decir, bueno, es que me voy a olvidar de mi ser querido. No, no puedo olvidarme, ¿no? Y me regreso un poco, ¿no? Como a la tristeza. Entonces, yo siempre les comento que no. O sea, realmente se cambia una relación. O sea, por ejemplo,
sí, ya no está nuestro ser querido, ya no lo podemos tocar, ya no podemos tocar a una mamá, a un esposo, a un hermano, a una tía, no vamos a reír con sus chistes o con las experiencias que teníamos, pero cambia a una relación más espiritual, o sea, lo vamos a recordar, va a vivir en nuestro corazón, va a estar con nosotros en los momentos importantes. Por ejemplo, unos pequeños que atendí porque falleció su papá, este, tenían duda, ¿no? De si podían tener una foto cuando fuera su primera comunión, una foto del papá. Y resulta que yo les dije, sí, o sea, pueden llevar su foto y sentir que ahí está y puede estar contento, hasta, o sea, contento por lo que están viviendo, ¿no? Que claro, eso también les ayudó para ir sanando poco a poco su duelo, porque pues el papá fue un fallecimiento fulminante, entonces pues no podían como aceptar esa situación. Entonces llevaron la foto del papá a la primera comunión y se sintieron muy bien. Y claro, ya después poco a poco fueron soltando la foto del papá. Y en ese momento ya es la aceptación, ya es cuando decimos, ok, a lo mejor en el aniversario luctuoso lo recordamos, en Navidad, a lo mejor el día de su cumpleaños, cuando hay pláticas en un entorno familiar o de amigos y sale el tema, también se puede recordar. Hay muchas familias que luego llegan a pensar que no es bueno como sacar el tema o platicarlo, ¿no? Y no, o sea, ya hay momentos de aceptación donde puede uno platicar sobre esas experiencias, donde puede platicar sobre experiencias positivas. Por ejemplo, mi papá, bueno, yo desde niña conozco de mi abuelito, ¿no? Porque mi papá me platicaba de su papá y siempre me platica de una forma muy bonita sobre su papá. No, es que mi papá hacía este chiste y hacía esto y así. Entonces yo no tuve el placer de conocer a mi abuelito, pero por medio de mi papá conocí a mi abuelito. Entonces, eso también se puede hacer. Y ya es una forma de aceptación. O sea, mi papá lo recuerda y no lo recuerda así con dolor o malestar, ¿no? Sino esa es la aceptación. Y luego llega un aprendizaje. ¿El aprendizaje cuál es? Ok, ¿qué aprendí con esa persona? Y voy a honrar su memoria, a lo mejor con lo que aprendí. ¿Qué aprendí también a lo mejor hasta de la pérdida? Aprendí que soy más fuerte de lo que creí. Aprendí a que si pasa algo similar en algún otro momento, sé qué puedo hacer, ¿no? O sea, hay ciertos aprendizajes que a lo mejor no se desean, pero llegan. Y si llegan, es saludable aceptarlos porque también ya entra en nuestro repertorio de habilidades sociales, emocionales, cognitivas. Entonces, ahí está el aprendizaje de esta pérdida. Y claro, cada persona va a pasar por este proceso de diferente manera. Hay veces en que hay personas que entran de lleno a la depresión o entran de lleno al enojo, o hay personas que se tardan mucho tiempo en negación y necesitan ir entrándole un poquito más a la realidad y pues van poco a poco, ¿no? O sea, se van dando cuenta de que pues su ser querido no está, van viendo las cosas o también empiezan con momentos de realidad, que es entrar al cuarto del ser querido, por ejemplo, ¿no? Y ver sus cosas. Entonces, en esos momentos empiezan con la realidad. Así es como es el proceso, Adami. ¿En qué momento es ¿cuál es la palabra? Nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Ok, cuando digamos que negación está tan fuerte que a lo mejor decimos que va a regresar y no he llorado, no he podido llorar. Ese ya es un síntoma negativo. Otro puede ser que el enojo sea tan fuerte que siento mucha culpa hacia mí
y a lo mejor tengo ganas de quitarme la vida. Ese también es otro síntoma más drástico, que también he tenido pacientes que tienen esa idea, pero todavía entra un poco en la normalidad. ¿Por qué? Porque para que sea algo ya más complicado, significa que tendría que ser una persona muy impulsiva. O sea, hay varios factores, que sea impulsiva, que sea muy enojona y que tenga una fantasía muy alta. O sea, que fantasee con cosas de fallecimiento. Entonces ahí son focos rojos de urgencia psicológica y tanatológica. Sin embargo, tengo pacientitos que, por ejemplo, se despiertan después de tener una pérdida fuerte, se despiertan de haber estado dormidos y sienten mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza. Y dicen, no, yo sí quiero tomar ya terapia, ¿no? Entonces, se van dando cuenta de que pasan los días y siguen sintiéndose mal. Pasan los días y recuerdan el evento, pues por así decirlo, traumático, más para personas que vieron fallecer a sus seres queridos o que les entregaron las cenizas o les dieron la noticia de que falleció su ser querido en el hospital. Eso ahí sí necesitan un apoyo psicológico y tanatológico. Y también he tenido pacientitas que han estado en situaciones de ansiedad. O sea, cuando empiezan a llorar, pero su llanto es muy fuerte y pareciera que no se pueden calmar. Entonces, ahí es cuando se necesita el apoyo tanatológico y psicológico. Es muy complicado todos estos eventos que pasamos y sobre todo la cuestión de la ayuda. Hay personas que los duelos a lo mejor podemos salir más rápido que otros o a lo mejor sí estamos en un constante llorar, negación y todo este proceso que nos acabas de explicar. Entonces, tú como psicóloga, experta en tanatología, en todos estos procesos, tú nos puedes decir, sí, todas las personas, todas, necesitamos ayuda tanatológica o solamente en los casos como los que acabas de mencionar. Digo, para que sea algo más liberador, porque por supuesto que el dolor está y no lo podemos soltar y nos puede llegar a causar incluso enfermedades, pero luego la cultura de no ir al psicólogo y menos al tanatólogo, por eso insisto, todos sé que lo necesitamos cuando estamos pasando por estos procesos, pero ¿habrá personas que puedan salir adelante solas? Ok, sí, sí, hay personas que salen adelante solas. ¿Cómo sería para salir sola? Por ejemplo, una persona que sí pudo expresar sus emociones, que sí pudo darse el permiso de llorar varios días, una persona que lo platica, hasta platica el momento más fuerte y frustrante, sin ninguna pena o sin pensar que va a lastimar a los demás, ¿no? Por platicarlo. También una persona que a lo mejor ya pasó por fallecimientos o por pérdidas anteriores. Hay una mayor resiliencia, una mayor fortaleza cuando ya pasaron por varias pérdidas, las lamentaron mucho y llega una nueva y ya saben cuál es el camino, cuál es el proceso. Esas son las Entonces, características. ¿cómo podemos ayudar? Acabas de dar un tip muy bueno, escuchar a las personas. ¿Esta es una forma en que pudiéramos ayudar o de qué otra manera podemos ayudar a las personas que están pasando por estos momentos tan dolorosos? Sí, podemos escuchar principalmente, podemos dar palabras que se llaman de comprensión de las emociones. Por ejemplo, si alguien está diciendo, es que ¿cómo es posible que haya pasado esto? Me siento muy mal y me siento muy triste. Y ya uno puede decirle, ay, sí, comprendo lo que estás pasando, ¿no? O sea, eso estuvo horrible lo que viviste, o sea, realmente estuvo muy mal, o sea, se pasaron, ¿no?
Entonces, con ese tipo de palabras estoy validando esas emociones. Ujú. Y es importante. Es muy complicado porque no, en estos momentos tan dolorosos, el dar palabras, pues no sé, de aliento, de consuelo, no sé cuál sea la palabra correcta, pero es muy difícil porque lo vemos mucho en la actualidad cuando las personas en redes sociales podemos publicar la pérdida de un ser querido o una situación dolorosa y vemos esto, sentimos la empatía porque sabemos el dolor, pero el de expresar palabras, qué complicado, qué complicado. Sí, sí es muy, muy complicado y también va a depender la persona. O sea, a lo mejor hay personas que no les gusta que les digan, pues comprendo tu dolor, ¿no? O sea, porque pueden decir, no, ¿cómo vas a comprender mi dolor si tú no has pasado por Exacto. algo parecido, ¿no? Entonces, si por ejemplo, digamos, si hubo una pérdida similar, ahí sí podemos decir, pues, comprendo tu dolor, comprendo lo que estás viviendo. En una plática que di apenas el martes, una señora de Tamaulipas falleció su hija de COVID. Y en esa misma plática había otra señora que también falleció su hijo. Entonces, esta otra señora le dio palabras de consuelo a la señora de Tamaulipas. Le dijo, no, pues yo comprendo mucho tu dolor, yo también viví, vas a ver que vamos a salir adelante y si se puede. Y sí, vamos a llorar mucho, pero sí vamos a poder salir de ahí en algún momento. Y la otra señora, su cara cambió muchísimo, se sintió muchísimo más tranquila, se sintió, se veía sonriente cuando terminó la sesión, le gustó mucho la sesión grupal. Entonces, ahí esas palabras le sirvieron mucho. Entonces, también va a depender el contexto. Por ejemplo, en mi caso, pues no han fallecido mis papás, no sé, yo tengo a mis papás y cuando atiendo a una paciente que tiene, que fallecieron sus papás, no le digo que comprendo porque ya pasé algo similar, sino que les digo, sí, o sea, me imagino cómo te has de sentir, me imagino que a lo mejor te sientes sola o te sientes abandonada o así, y me dicen, sí, así me siento. Entonces, trato de ser empática, imaginándome cómo sería ese dolor, y se puede decir de esa manera, me imagino cómo te has de sentir. O hay veces en que puede ser, no, no puedo imaginar tu dolor, o sea, me imagino que debe ser algo indescriptible. Entonces dicen, sí, sí, es algo muy fuerte. Entonces, esas palabras dan pie para hacer una conversación. Y claro, uno para apoyar a los demás, podemos hacer preguntas. Decir, oye, no quiero ser indiscreta o así, pero, ¿qué pasó o cómo sucedió? O sea, más que nada para, pues, yo saber qué hacer o cómo poder apoyarte, ¿no? Y ya que la persona empiece a hablar. Eso es muy importante, que empiece a hablar, que se empiece a desahogar, que pueda expresar lo que necesita expresar. Y también es muy importante dar pie para, o sea, hacer preguntas que sean como abiertas, no preguntas que solamente la respuesta sea un sí o un no. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona que falleció un ser querido y le decimos, ¿estás bien? Pues no, o sea, ¿cómo voy a preguntar si estás bien, no? Pues no, no va a estar bien. Entonces hay que preguntarle mejor, ¿qué necesitas? Sabes que cuentas conmigo, si quieres podemos platicar en cualquier momento que gustes, o sabes que estoy trabajando, pero mira, en las noches, si quieres, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a platicar, ¿no? Entonces, también va a depender el contexto de la pérdida. O, por ejemplo, algo que es fatal para las personas que están pasando un duelo, es decirles que con el tiempo, que el tiempo lo sana todo. Eso no es muy sano. O decirles que su ser querido, cómo se va a sentir su ser querido si lo ve así, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, yo pasé por el fallecimiento de mi esposo el año pasado.
Entonces yo estaba llorando y me sentía muy mal y quien era mi suegra me dijo, es que yo tengo la idea de que no podemos llorar ahorita, porque si no él no se va a ir bien. Y yo sentí muy mal, me sentí hasta culpable y luego me veía mal, me veía con cara de enojo. Y yo llorando y pues mejor decidí irme porque no podía pasar mi duelo de una forma sana. Entonces, em, es bien importante no bloquear ese duelo, ¿no? O ese llanto. Hay que dejarlo salir, las lágrimas sanan el alma. Y eso ayuda mucho a las personas que están en duelo. O si perdieron un negocio, decir, ok, vamos a ver qué pasó, ¿no? O puede ser en qué te puedo ayudar, en qué, sabes que cuentas conmigo para platicarlo. Entonces, más allá de decirle, no, pues no te preocupes, pues busca la forma de empezar otro negocio, ¿no? O así, pues la persona va a decir, no, pero pues perdí todos los ahorros de mi vida. ¿Cómo voy a empezar un negocio ahorita? Entonces, la persona no necesita soluciones prácticas. Lo que necesita es sentirse comprendida, escuchada, valorada, que sus emociones sean validadas y eso va a hacer que realmente ayudemos a nuestros seres queridos que se encuentran en un duelo. Qué importante lo que nos estás diciendo, porque qué terrible es, creo que todo lo hemos vivido cuando estamos pasando por un duelo que no es un dolor del alma tan grande y alguien llega y te dice, échale ganas. Creo que son de las cosas que dices, por favor, utilice un poco su lógica. O también esto, el no llores porque no lo dejes descansar. Son cuestiones, no sé si culturales cada persona tiene, pero yo creo que en estos años, bueno, en estos año y medio que llevamos en que se han incrementado los fallecimientos, sí tendríamos que aprender a ser más sensibles y a utilizar un lenguaje adecuado, porque en verdad que quienes hemos Sí, pasado por estas situaciones tan terribles, lo que menos queremos son palabras que dice uno, ay, mejor no me digas nada, mejor cállate, porque sí, es algo que da hasta coraje en esos momentos de escuchar eso. Pero a veces las personas no lo hacen de mala manera, sino es por su falta de conocimiento. Y bueno, pues ya con estas palabras que nos está enseñando la psicóloga Ernestina, nos está ayudando mucho a entender, a tener esa empatía y a escuchar. Esto es muy importante y también si estamos pasando por estas situaciones, en qué momento, ya nos dijo en qué momento necesitamos ayuda, porque a veces solos no podemos. Y bueno, ya casi para ir cerrando este programa, ¿qué tips nos puedes aportar para que ya nos has dado bastante, pero qué más nos pudieras ayudar para cómo pasar todo este proceso que sea, híjole, pues un poco menos doloroso? sí, claro, Adami. Pues tips, claro, eso, uno es tomar terapia, acudir a sesiones si se requiere. Y claro, también yo veo que hay varias formas y va a depender de cada persona. Uno es la terapia, otros son grupos de ayuda, pláticas, también ir o sea, reuniones familiares a lo mejor para platicar sobre la situación, también es muy válido. Lo que sí no recomendaría mucho ahorita por una pérdida sería ir a la mejor a grupos como Neuróticos Anónimos, porque esos grupos son más específicos en cuanto a emociones y en cuanto a trabajar situaciones emocionales de por vida que han vivido. Entonces ahí sí no sería tan recomendable acudir. A lo mejor en otro momento acudir por alguna otra situación. O también cuarto y quinto paso, esos grupos son muy buenos, pero se trabajan otras cosas, o sea, se trabajan experiencias de vida dolorosas y así, ahí sí no sería tan recomendable para trabajar un duelo. Para un duelo, lo más recomendable es tomar terapia psicológica, tanatológica, apoyarse con un grupo de apoyo por parte de familia o amigos, o sea, uno hace su grupo de apoyo
Uno dice, ok, sé que con mi amiga me va a escuchar, es mi amiguis y me tiende la mano, ¿no? Siempre. Entonces, es mejor que tener a la mejor a querer u obligar a familiares a que, si son familiares que son muy dados a decir, no, pues no llores o no te sientas así, no, esa persona no nos va a ayudar. Y no significa que tengamos que ponerle o exigirle, ¿no? Sino es elegir las personas que sabemos que van a estar con nosotros. También otra forma es acudir a sesiones grupales. Yo brindo sesiones grupales también y las doy muy, muy accesibles. Entonces también ese tipo de sesiones funcionan bastante. Otro punto son los libros. Hay libros de superación de duelo. Yo recomiendo unos. Hay otros que no funcionan mucho porque son muy, como con un lenguaje muy especializado de tanatología o así. Los libros que más funcionan son los que tienen un lenguaje más común, que nos haga sentirnos como acompañados. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama Gaby Pérez Islas. Ella tiene un libro que se llama Libérate del miedo. También tiene otro libro que es muy famoso que se llama Cómo curar un corazón roto. Ese no lo recomiendo tanto porque es muy general. O sea, tiene un lenguaje como para enseñárselo a un profesional. Entonces, no, si estás pasando por el fallecimiento de un ser querido, ese libro no es tan recomendable. Más bien el de Líbrate del Miedo, o también hay un libro muy bueno, ese me gusta un montón, que es de Marta Alicia Chávez, que se llama Todo pasa y esto también pasará. Ese libro es muy bonito, tiene también ejercicios muy bonitos que se pueden hacer para uno. Bueno, uno los puede hacer sin tener que tomarlo en terapia. Y también permitirnos honrar a nuestros seres queridos, honrar a estas pérdidas, eh, para también decir, ok, pues voy a cerrar este ciclo, ¿no? Es un ciclo en mi vida. Agradezco a Dios, agradezco a la vida que tuve la oportunidad de conocer a esta persona y ahora voy a honrar su memoria. Por ejemplo, tengo pacientes que honraron su memoria de diferentes maneras, haciendo un viaje que tenían planeados juntos. Claro, ahorita con pandemia es un poco más difícil, pero se pueden hacer ciertas actividades que tenían planeadas. Por ejemplo, tengo una pacientita que tenía planeada hacer un restaurante con su novio y como falleció su novio, pues ella lo va a hacer. Entonces, eso es como honrar su memoria. Y claro, también permitirse hacer cosas de infancia, cosas de adolescencia, que a lo mejor en algún momento no se pudieron hacer. Por ejemplo, tengo pacientes que tenían muchas ganas de terminar sus carreras o de terminar un curso, de hacer alguna actividad, y sus tareas que les dejo es justamente que intenten hacer esa actividad, porque eso los reconstruye, eso hace que sus corazones rotos se vayan sanando heridas que tienen del pasado y que también se suman a las del presente. Entonces, eso también es muy recomendable llevarlo a cabo. Y también otro es poder hacer a lo mejor un diario de emociones, escribir todo lo que uno siente, todo. Eso también es muy, muy saludable y también se puede llevar a cabo en casa. Y claro, esas serían mis recomendaciones. Una persona que nos acompaña nos pregunta, Ujú. ¿qué literatura le recomiendas para los niños, para explicarle a los pequeños con palabras de su edad Ujú. estas pérdidas? Ok, hay un manual de abordaje de duelo infantil que salió justo un poquito antes de que empezara la pandemia. Ese libro es muy bueno. A ver, permíteme tantito, déjame buscar el título. Gracias. Ujú. Sí, por supuesto, porque para los pequeñitos, por supuesto que sienten, que perciben el dolor,
todas estas situaciones, pero si no tenemos la capacidad para expresar la falta de conocimiento, pues qué mejor de ayudarnos de algún autor, alguna autora, para poder guiarlos, porque también los niños sufren y sufren muchísimo. Y creo desde mi punto de vista que es una herida que va quedando y que si no se soluciona en ese momento, si no se les explica con las palabras exactas, puede traer repercusiones cuando va uno creciendo. Sí, sí, así es. Es importante hablar con las palabras exactas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su propio lenguaje también del pequeñito. Tengo pequeñitos que he atendido que son muy, muy listos, entonces pueden tener un lenguaje como un poquito mayor a su edad. Hay niños que son que tienen su lenguaje más, con palabras más sencillas, y el objetivo sería hablar con sus propias palabras. Y justo hay un libro que se llama, lo acabo de encontrar, se llama Hablemos de Duelo, Manual Práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes. Y es de la Fundación Mario Los Santos del Campo. Este libro es muy bueno porque divide por edades. Entonces dice, de 6 a 7 puedes hablar así, de 7 a 8 haces esto, y así. Y también tiene un apartado de películas de duelo hasta el final. Entonces, ahí tiene toda una lista de películas que pueden ver para ir asimilando el duelo. También Repítenos el nombre, por favor. sí, se llama Hablemos de Duelo, Manual Hablemos. Práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes. Gracias. De nada. Sí, esto es excelente. Esto es, ya nos estás dando muchas herramientas para poder ponerlas en práctica, porque no estamos exentos de esta situación. ¿Cuántas personas lo estamos viviendo día a día? Pues el tiempo se nos acaba, yo quisiera continuar, pero este tema es muy interesante, pero yo sé que tiene la licenciada Ernestina una agenda muy llena y nos hizo favor de darnos este espacio. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde, licenciada? ¿Dónde? Ayúdanos con tus redes sociales. Yo te sigo, sé que tienes un blog, sé que tienes una cuenta de correo donde, en redes sociales, perdón, donde siempre nos estás compartiendo tips que son súper interesantes. Por favor, compártenos tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Sí, claro, Dami. Me encuentran en la página de Facebook que se llama Psicóloga Ernestina Varela. Ahí yo doy pláticas, doy sesiones, doy invitaciones para sesiones grupales. Ahí principalmente me encuentran. Perfecto. Sí, vamos a seguirte. Yo recomiendo ampliamente porque sí, el estilo de la licenciada Ernestina es muy sencillo de entender y nos habla con un lenguaje, así como ustedes la están viendo, con peras y manzanas, porque aunque somos adultos, pero en esos momentos de tanto dolor, creo que nos cerramos a entender muchas cosas por el mismo sentimiento que estamos teniendo, y con el apoyo de la licenciada nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Licenciada Ernestina, pues muchísimas gracias. Para mí es un verdadero regalo el que nos estés compartiendo estos temas tan complicados, tan dolorosos, pero que son necesarios para la vida, porque sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde no podemos tener el acercamiento. A veces, bueno, creo que todos hemos pasado en este año y medio pérdidas de familia, y luego no podemos estar porque las condiciones no lo permiten. Y esto es muy doloroso, y también el no poder despedirnos, tantas cosas y no solamente en la cuestión de nuestros seres queridos, sino cuando de pronto un negocio se cerró, el trabajo, nos quedamos sin trabajo, sentimos que el mundo se nos cae a pedazos, no sabemos cómo solucionarlos, y es reconocer que necesitamos ayuda. Licenciada, Sí. muchas gracias. Al contrario, Adami, gracias a ti por invitarme.
y yo brindo con mucho amor estas sugerencias porque sé que lo necesitamos, todos necesitamos este tipo de ayuda y más que nada en estos tiempos. Y muchas gracias por invitarme, Adami. Gracias a ti, licenciada. Pues ya tenemos aquí de todos modos vamos a dejar el enlace para quienes te quieran contactar. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte a ti que nos acompañas lunes a lunes, a nombre de Census Capacitación y de tu servidora, Adami Corro. Te doy las gracias, te abrazo a la distancia y bueno, pues a seguir adelante. Excelente día, tarde o noche para ti que nos estás acompañando. Gracias.